Ya tenemos a nuestra primera invitada de hoy, de hecho debuta en Periodista Digital, tenemos nosotros a Malena Contestí. Malena, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cuánto tiempo? Sí, encantada de estar aquí. Un placer, Malena. Para la gente que no te conozca, eres jurista, eres analista política en televisión, además de exdiputada. Malena, vamos a empezar por lo más importante. ¿Tú pones Ujú. los huevos bien en la nevera como pide el Ministerio de Consumo Alberto Garzón o los pones mal? Eso es lo más importante, para el gobierno de España. Pues la verdad es que ha sido sorprendente, pero llevo pues una gran parte de mi vida poniendo los huevos mal en la nevera, o sea, usando tal cual la huevera de la puerta. Pues habrá que hablar con las empresas que fabrican los electrodomésticos, porque desde luego tantos problemas que tenemos y estamos preocupados por la huevera de la nevera. Pero bueno, estupendo. Seguiré poniéndolos donde los pongo. Bueno, yo también. Son 60 millones de euros lo que cuesta el Ministerio de Consumo, son más de 500 millones de euros lo que cuesta el Ministerio de Irene Montero, dos ministerios que no sirven para nada, y no lo digo yo, lo dicen los datos. El Ministerio de Igualdad, Malena, desde que Irene Montero, insisto, es ministra, las violaciones no han hecho más que aumentar, las agresiones sexuales a las mujeres, por desgracia, no han hecho más que aumentar. Estamos viendo un incremento de todo aquello que pretende atajar. Sí, bueno, efectivamente. A ver, el Ministerio de Igualdad, lógicamente, está cobrando una cantidad de millones o está utilizando una cantidad de millones de todos los españoles que caen en saco roto, igual que ahora la planificación está que tienen a 4 años de 20.000 millones de euros, que me parece una absoluta barbaridad y no sé cómo la propia izquierda todavía justifica, y me estoy refiriendo a muchos de sus votantes, esta absoluta barbaridad contra el contribuyente y contra el país, porque es que es una absoluta locura. No sirve prácticamente de nada y está lleno de falacias, tanto jurídicas como políticas como argumentales, ¿no? Entonces, a mí me parece una absoluta barbaridad. Yo espero que este gobierno termine pronto y que este tipo de, tanto de gestiones como de inversiones dinerarias se apalien de una manera o se apliquen de una manera correcta, porque es absolutamente terrible. Malena, y vamos a hablar lo que ya denominamos en Periodista Digital la primavera del descontento, ¿no? Estamos contando en el editorial de este programa que Pedro Sánchez, que el gobierno tiene que hacer frente ya a una huelga indefinida del sector de transportes, más a tres manifestaciones, entre ellas el sector del campo, decía, agricultores, ganaderos, el sector primario, un sector importantísimo económicamente hablando en España, también a nivel de territorio, es decir, los ganaderos agricultores, bueno, pues ocupan gran parte del territorio en sus tareas diarias. Y claro, y esto es muy preocupante porque la economía ya iba mal, pero ahora va peor, claro. O sea, es decir, va de mal en peor. Evidentemente, vamos a ver el sector primario, que como tú dices es fundamental, pero no solo porque sea una parte de la economía importante, sino porque lógicamente el abastecimiento para la población y para esta gente que necesita trabajar y poder trabajar, pues es fundamental, no se puede aplazar. Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría hacer una aclaración de las huelgas que estamos viendo, los piquetes, por ejemplo, ¿no? Esta Sí. doble moral que existe, esta doble aplicación de la legislación a manera de ver las cosas que tiene la izquierda, que es muy gracioso porque cuando ellos estaban, ¿no? Les parecía muy bien que todos estos tipos de actos violentos, en el caso de que sucedan, Sí. eran estupendos contra un gobierno de derechas. Pero ahora cuando suceden, y yo lo condeno, y creo que todos deberíamos condenar determinados actos, es decir, no tenemos que ser partidistas, tenemos que ser objetivos, se necesitan soluciones, se necesita poner cosas y soluciones sobre la mesa, Claro. pero lógicamente el tema de los piquetes, hombre, también hay Bueno, que verlo con objetividad, ¿de acuerdo? Dicho esto, sí. claro, la desesperación en algunos sectores es más que comprensible. O sea, cuando las cuentas no te salen, como tú dices, tienes que seguir produciendo, tienes que seguir transportando a mayor coste por unidad, sin margen de beneficio o incluso con pérdidas, te planteas pues hacer lo que estás haciendo. Es que no tienes más opción. Entonces, claro, aquí entra en juego el Estado. El Estado está tirando balones fuera, tanto desde el punto de vista laboral como fiscal, como de toda la competitividad del mercado español. Y entonces, claro, esto le sumas todo el encarecimiento del precio del carburo, más ahora, que no es la causa, pero lógicamente influye en el precio del carburo, todo el tema de Ucrania, pues que lógicamente los transportistas, para ellos es mortífero. Entonces, hay que aportar soluciones que tienen que ver tanto con la bajada de impuestos,
que eso es fundamental. El gobierno de esto no quiere decir nada, se tiene que hablar con los sectores afectados para ver qué necesitan ellos y luego a medio y largo plazo, evidentemente, tendremos que tener una planificación porque esto no viene de ahora, como sabes, Hugo, no viene ahora con una crisis inminente. Lo teníamos hace ya un par de años que estaban los ganaderos con el tema de los precios, el tema de tal. Yo no soy partidaria, como sabes, del control de precios ni del control de mercado. Y yo ni de tampoco. las ayudas. Yo no lo soy, es decir, y el tema de la normativa de la PAC, porque ahora se dice, bueno, pues vamos a incentivar con más subvenciones. Vamos a ver, yo creo que hay que hacer una... En España tenemos muchísimas posibilidades de que nuestros ganaderos y nuestro sector primario tengan una gran competitividad en el mercado mundial. Tenemos que apoyarlo en el sentido de facilitarlo y bajarles impuestos y tener normativas que puedan trabajar, pero el tema de las subvenciones, yo apuesto más por la competitividad con un modelo, por ejemplo, como el neozelandés, ¿no? Pero bueno, de esto ya se hablará en todo caso en otro momento, pero que hay que mirar todas las causas. En este sentido, Malena, vamos a poner datos encima de la mesa. Si vemos la estructura de precios de los carburantes, es decir, de lo que pagamos, el combustible que pagan los agricultores, que pagamos todos para poder funcionar, casi en un 50% son pagos políticos, son impuestos. Es decir, si vemos la estructura, que esto es dramático. De hecho, casi en un 70%, Hugo. Porque bueno, eso es la factura de la luz, pero ya además de esto, la estructura de precios de lo que pagamos de los combustibles son impuestos. Es decir, no es que haya que bajar impuestos, es que hay que eliminarlos en muchos casos. Efectivamente, o sea, si pones los impuestos, los costes de los derechos de emisión, es que te vas a un 70% aproximadamente. Sí. Y el gobierno dice que no puede... A mí es que me da una rabia profunda, como todos los españoles, que sean capaces, que creo que es muy fácil de ver, que el gobierno tira balones fuera, cuando podría bajar, por lo menos en una proporción, estos impuestos y abaratar el precio del combustible, y no le da la gana. O sea, dice que la culpa es de Europa cuando hay otros países de la Unión Europea que ya han bajado, o sea, ya han contribuido a que descienda el precio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un gobierno totalmente inoperante, así de claro. El paro de los camioneros, Malena, para aportar más datos, provoca ya pérdidas de 600 millones de euros en el sector primario, sumando el sector primario, industria y alimentación. Tú antes también lo comentabas, esto ya viene de lejos. Desde el verano, si sumamos desde el verano, la electricidad se encareció un 2000%, el gas un 1800%, la inflación, el dato de febrero de ese 7,4% no mide todavía el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia. Ese 3% de inflación subyacente, excluyendo la energía, es claro, es evidente. Es decir, veníamos arrastrando una situación muy mala, una situación de crisis que el gobierno no supo atajar y que ahora tampoco quiere reunirse con el sector de los transportes o agricultores y ganaderos. No quiere reunirse, Malena. Y es que hay un tema que los españoles deberíamos tener muy claro, y es que poner la excusa del COVID y de la guerra. La guerra, como dices, todavía no aplica para el resultado, pero es que el COVID, mientras todos o la mayoría de los países de la eurozona se estaban recuperando o empezando a recuperarse considerablemente en el índice de la economía, los diferentes índices económicos, nosotros nos quedábamos por detrás. Sí. Y ahora viene todo esto y dice, no, es que es culpa de Ucrania. No es culpa de Ucrania, y en el COVID no has sabido recuperarte al nivel de la eurozona. Hemos sido los últimos. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a nivel de gestión, a nivel de toma de decisiones para la recuperación de la economía. Este gobierno vuelve a demostrar que es nefasto, y es que los números hablan por sí solos. Todo lo demás son excusas. Y precisamente vamos a hablar de números, vamos a hablar concretamente de presión fiscal, de impuestos. El gobierno aseguró que va a bajar impuestos, eso sí, a partir del 29 de marzo. Esto de bajarlos cuanto antes, eso no entiende el gobierno. A partir del 29 de marzo los va a bajar, y la pregunta que te hago, Malena, ¿crees sinceramente, después de todas las promesas incumplidas de Sánchez del gobierno, que los va a bajar? Y te hago otra pregunta. ¿Y si los baja, no crees que va a haber letra pequeña y que finalmente la bajada repercutirá en el consumidor final con precios más altos? Bueno, evidentemente yo no tengo ninguna confianza en este gobierno. No es un capricho, es que realmente estamos viendo cómo funciona, estamos viendo que su método de intentar ayudar tanto a la economía como a la gente de este país es a golpe de o bien de subvención o bien de gasto público, lo cual no funciona y nos expolia constantemente, no nos deja trabajar o no nos deja tener resultados de ese trabajo, ¿no? Entonces no tengo ninguna confianza primero en que los baje. Yo creo que pondrá un pequeño parche a modo de titular, que todos lo veremos el mes que viene probablemente, ¿no? Como por ejemplo, no lo sé, paralizar la subida del índice del IPC y cosas así, es decir, una cosa totalmente de manual de marketing político, y a partir de ahí todo seguirá prácticamente igual. Yo creo que va a pasar esto, y que a largo plazo o a medio plazo en este caso vamos a ver todavía peores consecuencias.
Y vamos también a hablar finalmente, Malena, de la guerra de Rusia y Ucrania. Tú eres jurista, como dijimos Sí. antes. ¿Crees que, bueno, Putin evidentemente no está respetando el derecho internacional, no está respetando ni lo más mínimo de lo que se espera que se respete en una guerra? Es decir, ni lo más mínimo. Entonces, ¿crees que acabará en la Corte Penal Internacional? ¿Crees que acabará siendo acusado de crímenes de guerra Putin? Yo creo que acabará siendo acusado. Yo creo que también a él le será bastante indiferente, pues su manera Sí. de actuar en geopolítica y en las relaciones internacionales la estamos viendo. Veremos más adelante dónde queda. Pero bueno, la inminencia, más que juzgarlo o no juzgarlo en estos tribunales, que es importante, es lo que tenemos ahora sobre la mesa y el problema con Ucrania, que como sabemos es gravísimo por esta pobre gente. Y bueno, yo creo que estamos llevando una senda, aunque terrorífica, pues este señor, como bien has dicho, comete actos de terrorismo en guerra, saltándose completamente el convenio de Ginebra, y claro, es absolutamente horrible, pero bueno, tenemos que seguir presionando y ya veremos más adelante si se le condena o no se le condena, que yo espero que sí. Fíjate, Manera, que hay una noticia de última hora, tal y como venimos, bueno, viene mostrando ya diferentes medios de comunicación. Sánchez cede ante Marruecos sobre el Sáhara para cerrar la crisis diplomática en plena crisis energética. Concretamente, Sánchez rompe la línea clásica de la política exterior española respecto a la colonia del Sáhara Occidental, que abogaba, ya todo el mundo lo sabe, por la celebración de un referéndum auspiciado por la ONU. Pues ahora, con el apoyo de la autonomía marroquí, España, Pedro Sánchez, el gobierno de Sánchez, toma partido por Rabat en un conflicto descolonizador que data del año, ya saben, del año 76, de 1976. Es decir, aquí hay dos cuestiones. Hay que comentar eso y luego la crisis que se genera en torno a esto en el gobierno de coalición con Podemos. Efectivamente, bueno, el Frente Polisario ya ha salido diciendo, lo acabo de ver justo ahora antes de entrar, Sí, porque me parece que ha salido ahora mismo. sí, sí, eso es lo Y que sí, hizo sí, última hora. he llegado a casa justo y lo he mirado y he visto sí que Podemos evidentemente ya estaba proponiendo otro tipo de soluciones, como no, junto al Frente Polisario. Ya sabemos un poquito las conciencias ideológicas tremendas que tiene Podemos y lógicamente el gobierno, yo me alegro y hay que aquí colgarle una bandera, no todo va a ser malo, que ha sabido decantarse en este momento. Yo creo que es importante por toda la crisis geopolítica llegar a un entendimiento con Marruecos, es decir, tanto por la crisis energética como geopolítica. Imagínate, Hugo, si con la que está cayendo a diferentes niveles no llegáramos a un acuerdo de estabilidad con Marruecos, pues francamente sería un gran problema. Yo agradezco que aquí se haya separado de su socio de gobierno. Bueno, todo lo que cabrea Podemos suele ser, no, digo, es positivo para España, no suele ser, es siempre positivo a España todo lo que cabrea Podemos. Sí, Malena, desde luego. Malena, un placer, espero que no sea la última vez. Venga, un placer, Hugo. Nos vemos. Muchas gracias.